Muy buenas tardes. Bien. ¿Usted me indicará, doctora Lourdes? Bien, doctor. Doctor, buenas noches. Ya es 6 de la tarde y iniciamos con la conferencia. Señores Muy bien. discentes, buenas noches. Bienvenidos a la conferencia Procesos Constitucionales, Amparos Judiciales, que estará a cargo del doctor Edwin Figueroa Gutarra. Sin antes recordarles que el registro de asistencia y salida es tomada por el sistema SGA de la MAG. Para tal se les envió el instructivo. El horario de salida de la conferencia será a partir de las 7:30 o 8 p.m. en el sistema SGA de la MAG. También comunicarles que el doctor que nos acompaña, el doctor Edwin Figueroa Gutarra, es abogado con maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad San Martín de Porres, doctor en Derecho por la Universidad Mayor de San Marcos, docente de pregrado de la Universidad San Martín de Porres, docente en posgrado por la Universidad Nacional de Cajamarca y la Universidad Pedro Ruiz de Gallo. Docente en la Universidad Nacional de Piura, en la Universidad de Trujillo, docente en la Universidad de Medellín, Colombia, y docente de la Academia de la Magistratura, a quien dejo en la ponencia. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Sean estas primeras palabras de agradecimiento a la Academia de la Magistratura por la confianza de poder hoy día desarrollar con ustedes algunas reflexiones en perspectiva macro, diríamos, respecto a este tema tan importante, siempre de interés en el ámbito de los procesos constitucionales, que es el amparo contra resoluciones judiciales. Creo que tratando de bosquejar un poco la exposición, pues dividiríamos nuestra exposición muy a grosso modo en tres grandes áreas. La segunda quizás más importante, porque la primera quería yo destacar un poco la panorámica de la justicia constitucional en general en el Perú, sobre todo para que pudiéramos ubicarnos, ¿verdad? En el ámbito propio del amparo contra resoluciones judiciales, porque ciertamente en ese aspecto creo que es importante hacer la diferenciación entre la justicia constitucional y la justicia ordinaria. Hay cuestiones que se interrelacionan, que se vinculan. Hay muchas cuestiones de transversalidad, entonces sería importante hacer una delimitación breve, por cierto, pero a la vez importante porque entender el amparo contra resoluciones judiciales, que es un segmento importante en esta materia, conlleva, por supuesto que sí, sobre todo esta atingencia de ver cómo está la justicia constitucional, cuáles son esas funciones correctoras, cuál es el sujeto controlante y cuál es el sujeto controlado. Ese primer punto. El segundo punto, eso lo he puesto en un PowerPoint que he enviado a la Academia de la Magistratura para que se los puedan entregar, con una reseña de algunos casos que me parecen de interés, sobre todo para ubicarnos. Gráfico muy brevemente, aunque claro, son casos de alguna manera relevantes para el contexto de amparo contra resoluciones judiciales, algunos con algunos años ya de vigencia, pero no han perdido, sobre todo creo, la esencia de lo que han querido plantear. Me refiero al caso Apolonia Colca, un caso seguramente conocido por ustedes, que no es presente vinculante, pero que sí marcó, y aquí un poquito presento mi experiencia bastante breve. Yo he integrado la Sala Constitucional de Lambayeque de Chiclayo por casi 8 años, ¿no? Fuimos la primera sala constitucional del país. Ahora Lima tiene tres salas constitucionales. El caso nuestro fue de una experiencia pionera
básicamente para propender, ¿no? Instaurar la justicia constitucional en ámbitos diferenciados. Comenzamos, fíjense ustedes, primigeniamente, al mismo tiempo, en una misma resolución de creación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Sala Constitucional de Lambayeque, año 2006, y Juzgado Constitucional de Ayacucho. ¿Ya? Entonces, yo creo que esto, de alguna manera, nos permitiría quizás hacer una referencia de interés a la experiencia de la sala, un poco a la, digamos, situación de conocimiento de campo directamente respecto de estos procesos. Y por supuesto, el caso Colca definitivamente nos sirvió muchísimo para pretender siempre orientar y dirigir el razonamiento en sede constitucional respecto al cuestionamiento, ¿no? Objetivo, concreto, directo respecto a estos procesos judiciales objeto de control en sede constitucional. Les decía, el caso Colca, me permitiría hacer un pequeño esbozo del mismo. El caso Scotiabank, que en realidad es una sentencia también del Tribunal Constitucional, pero que grafica de alguna manera, pues digamos, la situación relacionada con ese efecto expansivo de control de la justicia constitucional. Y ciertamente, claro, si hablamos de control constitucional en amparos judiciales, hablamos de todas las instancias del Poder Judicial, ¿verdad? Aquellas resoluciones que gozan de firmeza son objeto, como ustedes bien saben, de impugnación en sede constitucional. La firmeza es un concepto, mire, voy adelantando esto ya también como una situación de reflexión. Es un concepto que ha merecido también ciertas atingencias por parte del Tribunal Constitucional, porque partiríamos de un supuesto: ¿cuándo procede el amparo contra resoluciones judiciales? Cuando hay firmeza de la resolución en sede ordinaria, pues digamos que cierra la controversia. Pero si bien es cierto que esto pasa en un habeas corpus, ¿no? Caso Ollantumala, Nadine Heredia, porque se impugna una resolución que todavía no había causado estado, lo cierto es que en concreto, pues y objetivamente, el tribunal, cuando examina el caso, dice si podemos ver el fondo del asunto por una cuestión de firmeza sobrevenida. Bueno, yo les dejo la inquietud. Para la estación preguntas, podríamos de repente abordar algunos alcances de la viabilidad o plausibilidad. Es un término que a mí me parece siempre interesante. Yo, bueno, este año soy profesor principal de los cursos de argumentación y jurisprudencia en el programa de formación de aspirantes, y trabajamos intensamente muchos de estos conceptos, y uno de ellos es la plausibilidad, ¿no? Es decir, aquella fisonomía, si queremos llamarlo, pues de consistencia que puede tener un argumento. Un argumento es plausible en la medida que me convence, en la medida que es persuasivo, en la medida que no solamente es retórico, ¿no? Sino también, pues digamos, tiene esos matices de convencimiento. Bueno, el caso Scotiabank me parece importante ser bosquejado en algunas líneas de razonamiento. Y tercero, el caso Casinos Tragamonedas del año 2006, también un caso más o menos antiguo, pero que nos sirve mucho, fíjense ustedes, y aquí podemos ir ya haciendo alguna descripción conceptual de ideas respecto a la cosa juzgada, porque asumimos normalmente la existencia de la cosa juzgada formal material, ¿no? Formal en el sentido clásico, la no posibilidad de interponer recursos y la cosa juzgada material, lo cual implica ya una situación de fondo propiamente de la controversia, ¿no? Hablamos de fundabilidad o infundabilidad de la pretensión. Ya, entonces, esos tres casos, fíjense, creo que nos pueden dar una idea muy interesante en su lectura, en su examen y análisis de hasta dónde podríamos entender
el contexto de amparo contra resoluciones judiciales. Ahora, hay muchas sentencias más del tribunal, ciertamente ilustrativas, pero me parece que las clásicas como estas nos pueden dar una idea de entrada, sobre todo el caso Colca, que algunos autores dicen cayó en desuso. Sí, cayó en desuso quizás la recurrencia, pero nuestra sala constitucional en el 30% prácticamente de procesos que manejábamos en segunda instancia, que eran procesos de amparo contra resolución judicial. Estoy hablando del modelo del Código Procesal Constitucional anterior, del año 2004, la ley 28237. El porcentaje era, como digo, más o menos del 30% de toda la carga procesal de la sala. O sea, en resumen, 3 de cada 10 procesos implicaban amparos contra resoluciones judiciales, ¿no? Entonces, eso me gustaría analizar. Y en ese mismo segundo tema, yo sé que va a ser ambicioso que yo les diga, trabajamos todo esto, a ver, algunos temas los desarrollaré un poco más, otros apretadamente, pero igual queda el material para que ustedes lo revisen, ¿ya? Pero hay un caso que no es peruano, pero que sí me interesa reseñar, sobre todo por su contenido histórico, el caso Lüth, ¿ya? Del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que es un caso siempre de entrada, un caso siempre de presentación de panorámica, para entender sobre todo que los derechos fundamentales, a ver, nos podemos quedar con esa idea central respecto al caso de Lüth, ya no es solamente, y si alguien quiere verificarlo en detalle, está en las diapositivas, pero se puede ir matizando con el nombre L-U-T-H, y la U lleva dos puntos, ¿no? Es la diéresis, ¿no? Por eso la pronunciación Lüth, el caso Lüth, que alude a que los derechos fundamentales, miren ustedes, no son solamente, pues digamos, derechos subjetivos, para decirlo estrictamente, derechos públicos subjetivos, sino también representan, y eso he matizado en el PowerPoint sobre todo, la noción de un orden objetivo de valores, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Concepto de entrada, que no podemos entender solamente los derechos fundamentales en sentido nominal, vale decir, como simplemente medios de defensa, como garantías constitucionales, como procesos, como herramientas en los procesos constitucionales, sino tienen que tener una dimensión mucho mayor. Esta idea de orden objetivo de valores precisamente da espacio a una segunda noción importante del caso Lüth que nos sirve mucho para entender este tema, que es la noción de efecto de irradiación de los derechos fundamentales. Pues en alemán es una palabra muy larga y medio compleja. Los alemanes dicen Ausstrahlungswirkung, que tiene esa característica de hacernos entender que efectivamente los derechos fundamentales no tienen solamente esta naturaleza vertical que históricamente existió. Ejemplo, tanto el Código de Napoleón de 1804, sino tienen esta característica, ¿no? De ser asumidos, entendidos y tamizados también como, pues, escenario de un efecto horizontal, ¿no? Entonces trataremos de allí matizar un poco la idea de qué significa para la justicia constitucional pasar de tener, ¿no? Esa noción de eficacia vertical a eficacia horizontal. ¿Ya? Y por último, fíjense, en un tercer tema, yo quería matizar simplemente algunos criterios un poco doctrinarios, que podríamos bien pasarlos también al primer tema. He enviado una lectura del profesor Carlos Blancas Bustamante, un trabajo en la Universidad Católica, que yo creo que es bastante ilustrativo. Está claro con el enfoque del Código Procesal Constitucional anterior, pero hay cuestiones de doctrina que yo creo que son relevantes, sobre todo porque desarrolla el profesor Blancas en ese artículo que, repito, he enviado, las líneas centrales del amparo contra amparo. Claro, porque pretenderíamos, lo pongo en perspectiva, hablar hoy día un poco más del amparo contra resolución judicial, pero la resolución judicial
veamos también, es un término que tiene diferentes connotaciones. Nos referimos usualmente a la noción de justicia ordinaria, un amparo contra la resolución de sala civil X sobre obligación de dar suma de dinero. Un amparo, pues digamos, contra una resolución firme de primera instancia, o el caso Scotiabank, un amparo contra una resolución de la Corte Suprema en materia civil. ¿Ya? Pero, ¿y qué pasa cuando el Poder Judicial, en un amparo, en segunda instancia, estima la pretensión? Bueno, ahí hay un debate interesantísimo en doctrina, porque tendríamos la noción y figura de un amparo contra amparo. Es un amparo contra resolución judicial indirectamente, sí. Se conoce desde el caso Dirección Regional de Pesquería de Libertad como pues un amparo contra amparo, pero tiene también esa connotación de ser una resolución judicial, mm, vamos a decir, no en forma directa como de la justicia ordinaria, pero sí veamos que el amparo tiene esta naturaleza, yo diría a veces hasta omnicomprensiva y también expansiva respecto de las nociones que estamos planteando. Y bueno, y allí matizaríamos también ese tercer tema, un poco una reflexión de cierre, porque me parece siempre importante contrastar todos estos conceptos con propiamente algunas nociones del sistema interamericano, ¿no? Qué importante, por ejemplo, que cuando evaluemos un proceso de amparo contra resolución judicial, tengamos muy presente, pues digamos, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Añadiría inclusive el 1.1 que se refiere a la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? ¿Qué exigencias nos plantea? ¿No? Entonces, estamos hablando de distintos ítems. El 8, que se refiere pues, a garantías judiciales, es su nombre, técnicamente hablando, pero que comprende pues, todas estas nociones del debido proceso, de exigencias propias respecto a condiciones mínimas para que pueda existir un debido proceso. ¿Ya? Y el 25, que también creo yo redondea bien esta noción de tutela de urgencia, porque implica, de acuerdo a la Convención Americana, un recurso sencillo y rápido, miren ustedes, para esclarecer todas aquellas vulneraciones a derechos fundamentales afectados, conculcados, vulnerados por el poder estatal. Y claro, a ver, poder estatal en la definición clásica, ¿ya? Pero vamos a ver, y sobre todo en eso insisto, desde el caso Liut, ¿ya? Que esa afectación histórica que siempre se entendió por parte del Estado, porque no se concebía, miren ustedes, un proceso constitucional quizás con énfasis hasta 1958, que es el año en el que se expide la sentencia Liud, no se concebía una idea abierta de procesos constitucionales entre particulares, ¿ya? Pero creo yo que con esa sapiencia necesaria e importante del Tribunal Constitucional Federal Alemán, pues la tesis central que se pretende ahí afirmar y acentuar es que esa naturaleza, vamos a decir, vertical de que el Estado era el ente agresor de los derechos fundamentales y que si un particular quería reclamar contra otro particular tenía que irse a la justicia civil, lo cual es un acerto de verdad también importante, pues también puede ese particular decirle al otro particular, ¿no? Efecto de Ritwirkung, o sea, efecto contra terceros, puede decirle, pues usted también ha lesionado un derecho fundamental mío, por lo tanto pido y acudo a la justicia constitucional para que se produzca una restitución, ¿no? De mi derecho constitucional conculcado o vulnerado. Y bueno, ahí yo les puse algo de la fórmula HEC también en la diapositiva que terminé de armar
algunas horas antes. Sobre todo porque el caso de la fórmula G, y por allí podríamos entender también parte de la lógica de esta exposición, es una historia de interés, ¿no? En el año 1957, el Tribunal Constitucional Federal Alemán aborda un caso muy interesante que tiene que ver con libertad de expresión, el caso Elfes, ¿no? Se los he puesto ahí en el PowerPoint si que alguien quiere verificarlo. El caso Elfes, y en ese caso hay un voto importante del magistrado Heck, HSK, ¿ya? En el cual él dice, miren, y esto es importante, es necesario entender, dice, grosso modo, yo estoy parafraseando simplemente, la delimitación, ¿no?, existente entre la justicia constitucional y la justicia ordinaria, ¿ya? Porque la justicia constitucional va a ser revisora de la justicia ordinaria, pero, ¿ya? Veamos también, y esto se puede llamar un efecto de racionalidad, que no puede finalmente la justicia constitucional convertirse en una cuarta instancia. Claro, y aquí vamos a un tema central. Es que, a ver, si yo tengo un proceso bien debatido en la justicia ordinaria, pero vamos a decir, a nivel de juzgado civil, a nivel de sala civil, y hablo un poco más de civil de repente porque ustedes saben que cuando hay afectaciones penales hablamos del habeas corpus contra resolución judicial, que es también otro tema sumamente interesante que seguramente desarrollaríamos en otra oportunidad, ¿ya? Pero a ver, hay una lógica, ¿no?, en esto que yo les planteo. Y es que si es que se produce, miren ustedes, pues una situación de este tipo, de que el juzgado civil emite una decisión, la sala civil confirma, y diríamos propiamente, ¿no? El juzgado constitucional emite esa decisión y la sala constitucional confirma, ¿ya? Veamos que, pues, a ver, lo van a hacer en el ámbito de su jurisdicción, pero si esa decisión es respetuosa del debido proceso, ¿ya? Yo creo que ahí concurren, digamos, dos elementos muy importantes que yo creo a nivel de términos de investigación es importante diferenciar, que implica que una revisabilidad no implica modificabilidad. A ver, lo explico brevemente porque, insisto, esto es también un tema clave para entender mejor esta figura. Una sentencia respetuosa del debido proceso, ¿ya?, siguiendo el criterio del caso Lizana Puelles, que es otra sentencia muy importante del Tribunal Constitucional, no va a estar exenta de control constitucional. Se entiende que esos jueces han trabajado adecuadamente, con convicción y profesionalismo esas decisiones, pero no están exentas de control constitucional, por lo tanto el derecho de acción existe. Termina ese proceso civil en sala constitucional, o ese proceso constitucional, para decirlo con propiedad, en sala civil que hace las veces sala constitucional, y sube a la Corte Suprema, entonces esa, vamos a decir, esa decisión final, por supuesto que es revisable, vía acción, pero no será modificable. ¿Ya por qué? Porque el desarrollo de ese proceso se ha atenido, ¿ya?, a respetar las condiciones necesarias para la existencia de un debido proceso, de un proceso regular, etc. Entonces, veamos que pues tiene que haber, siguiendo un poco la pauta de la fórmula G, también un criterio de racionalidad. En la justicia constitucional no podemos revisar simplemente por derecho de acción de las partes todo aquel proceso que llegue a nuestro conocimiento. Ahora, no podemos restringir el derecho de acción. Bueno, en algunos casos habrá que sancionar el ejercicio inadecuado, pues digamos, de ese derecho de acción vía multas o lo que fuere, pero en esencia, la fórmula G, que como les digo, proviene del caso Elpes, tiene esa característica, ¿verdad? Es un criterio jurisprudencial adoptado por la Corte Interamericana, reiterado varias veces en sendos fallos por nuestro Tribunal Constitucional,
y lo que ha pretendido recoger básicamente el caso eh, Elfes con este voto del magistrado G ha sido principalmente esta cuestión, ¿no? No podemos revisar todo lo que hace la justicia ordinaria, ¿no? Revisemos solamente aquellos procesos en los cuales hay vulneración manifiesta. Volvemos a Perú y nos actualizamos con el artículo 9 de nuestro Código Procesal Constitucional. Revisemos solamente si hay vulneración de la tutela procesal efectiva, que comprende dos vertientes, ¿verdad? Acceso a la justicia y debido proceso. Entonces, esa es un poquito la idea panorámica de lo que vamos a plantear. Bien, comienzo por el primer tema, que es un tema simplemente de entrada, que se refiere a lo que yo he llamado, pues, un poco el panorama de la justicia constitucional. Diríamos que la justicia constitucional goza de buena salud hasta cierto punto, ya porque el año 2006, creo yo, es un año clave más o menos para la jurisdicción constitucional, ámbito poder judicial, en la medida que inician funciones estos dos órganos primigeniamente, ¿no? Les decía, si me permiten decirlo, nuestra sala constitucional de Lambayeque y el juzgado constitucional de Ayacucho, ¿ya? Y se hace esto por una decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, luego de la dación de nuestro Código Procesal Constitucional del año 2004, que sigue un esbozo que en su momento planteó en Argentina el profesor Sergio Díaz Ricci, quien me aprecio ser su amigo y siempre nos visita en Perú, porque el Código Procesal Constitucional de Tucumán, año 1997, que promueve y perfecciona la provincia de Tucumán, Argentina, como ustedes bien saben, es un estado federal. Lo que hace el Código Procesal Constitucional de este país es organizar los procesos constitucionales. A Perú le lleva varios años hacer un debate y ciertamente pues el aporte de varios profesores, entre ellos Domingo García Belaúnde, Samuel Abad Yupanqui y otros más, da sus frutos en el Código Procesal Constitucional del año 2004, ¿no? Y eso pues significó luego, como digo, la configuración, el establecimiento de estos dos primeros órganos constitucionales. Y hoy en día, pues me permitiría decir que el sistema hasta cierto punto goza de buena salud porque tenemos ya, si mis estadísticas faltan actualizar, me excuso, pero tenemos ya 3 salas constitucionales en Lima, lo cual es muy, muy positivo, porque hay un espacio para la justicia constitucional del Poder Judicial. Tenemos 13 juzgados constitucionales. Entiendo por una información más o menos reciente que en Arequipa ya se instauraba un segundo juzgado constitucional. Y aquí en Chiclayo, que también, si me permiten decirlo, es la ciudad del Papa León XIV, ¿no? Es una buena noticia para todos los que vivimos en esta localidad. Tenemos ya 2 juzgados constitucionales permanentes, ¿ya? Entonces, eso inclusive daría espacio para que pudiera, aunque lo pongo en condicional, regresarlas a la constitucional, si es el caso, ¿no? Pero bueno, en fin, se cambió la competencia por un tema, digamos, de fuerza mayor, en el cual no entraré en detalles, pero definitivamente estamos retomando, creo yo, la senda de una justicia constitucional especializada, ¿no? Y eso es importante y sobre todo, si bien miramos nosotros en general a la Corte Constitucional de Colombia como la Corte pionera en la defensa de los derechos fundamentales, porque ellos arrancan con la Constitución de 1991, vean ustedes que creo yo que el sistema peruano, la experiencia peruana, yo lo veo de esa forma, ya implica que el alumno un poco alcanzó quizás y de repente superó al maestro. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un análisis y diagnóstico del avance de la justicia constitucional, siempre ha destacado Colombia, ¿no?
Bueno, yo he tenido docencia también en Colombia, ya hace varios años, he dictado en la Universidad de Medellín, en el doctorado en Derecho Procesal. Pues bueno, los colombianos hablan muy orgullosos de su corte constitucional del año 91 porque se dice que llamaron a los mejores profesores de derecho. Y la fórmula a mí me parece bastante lógica, ¿verdad? Buenos académicos del derecho potencialmente van a ser buenos magistrados de la Corte Constitucional y a su vez, en esa misma lógica, buenos magistrados de la Corte Constitucional van a producir buenas sentencias, ¿no? Tenemos sentencias emblemáticas de la Corte Constitucional de Colombia y eso es una verdad pues innegable, ¿no? Ellos han perfeccionado mucho, por ejemplo, el estado de cosas inconstitucional, que es una figura muy arraigada, inclusive fijan plazos para que esto se ejecute. Ya algo de eso también está comenzando a hacer Perú. Pero Perú específicamente, ya, lo que ha hecho ha sido tener un cuerpo normativo específico, procesal, en el cual se regulan los 7 procesos constitucionales por un lado. Y por otro lado, va y da un paso más allá porque crea, pues, la figura del juez constitucional. O sea, a ver, no es que el juez civil, en adición a sus funciones, como pasa en la mayor parte de distritos judiciales, salvo ya Lima, Arequipa y Lambayeque, no es que el juez que el juez civil, en adición a sus funciones, también conozca procesos constitucionales, sino es un juez que tiene competencia directa en primera instancia para habeas corpus, amparo, aversate y cumplimiento. A ver, yo creo que eso es una figura interesante porque la tutela de urgencia, miren ustedes, no significa dejar de lado el debate probatorio, ¿ya? Pero pues digamos, el debate probatorio se reduce fundamentalmente a un debate muy puntual. La parte demandante y sus pruebas, la parte demandada y sus pruebas, si hay una exhibición es excepcional, si hay una inspección, como en el caso de la habeas corpus, que en realidad es más que inspección, constatación, es también sumamente extraordinaria. ¿Ya? No hay actuación probatoria en el sentido, pues digamos, de incidencias procesales abiertas a prueba, no tenemos testimoniales, no tenemos, pues digamos, pruebas complejas, tenemos pruebas por excelencia documentarias. Entonces, el razonamiento por tutela de urgencia, a esa idea quería llegar, fundamentalmente tiene esta característica, y tiene que ser una real tutela de urgencia en el sentido de evaluar las pruebas que tenemos y si es que hubiera que hacer, repito, una verificación, pues digamos, sumamente pues extraordinaria. En el caso de la justicia civil, por cierto, estamos acostumbrados a un debate cognitivo más amplio, ¿ya? Entonces, en un conversatorio, un profesor decía, bueno, no sabemos cuándo hacemos de Doctor Jekyll y de Mr. Hyde, esta obra de este autor inglés Stevenson, ya, y si ustedes se la conocen, el Doctor Jekyll, pues en esa historia antigua, siglo XIX, es la de un hombre muy formal, ¿verdad? Ya, y en las noches se convierte en el señor Hyde, que es un hombre con una apariencia diferente, con signos de locura, etc., etc. Y bueno, cambia el panorama, por supuesto, ¿no? Entonces, decía el colega, no sabemos cuándo somos el doctor Jekyll y cuándo somos el doctor Hyde, ¿no? Pero en fin, eso queda simplemente para la imaginación. Entonces, cerrando el primer punto, diríamos que en realidad, pues, hay perspectivas importantes, ¿no? De la justicia constitucional y podríamos entrar al segundo punto haciendo una referencia de cierre al primero en el sentido de la importancia que tiene, ¿no? Que Perú, con su Código Procesal Constitucional, con sus jueces constitucionales, con su Tribunal Constitucional, haya podido consolidar una línea jurisprudencial. Miren ustedes, a ver, hablo un poco
de anteriores colegiados, y si me permiten decirlo, sobre todo el colegiado del ex magistrado Landa Arroyo, una jurisprudencia fundamentalmente pedagógica, ¿no? Porque, claro, nosotros como órgano de segunda instancia en materia constitucional, estábamos siempre a la expectativa de qué resolvía el Tribunal Constitucional, un tanto para seguir una línea, que era una línea bastante interés, sobre todo de tutela, de protección de los derechos fundamentales. Después, la línea de los colegiados posteriores ciertamente cambió, inclusive la línea del actual colegiado, como ustedes habrán visto en varios procesos, sobre todo competenciales, pues no entraré en detalles, asume una posición un poco más restrictiva, ¿no? Sobre todo cuando en los procesos competenciales se dice que las decisiones del Parlamento, hacer competencias exclusivas y excluyentes, no pueden ser objeto de revisión ni control constitucional. Mm, aseveración que va contra la tesis central del caso Lizana Puelles, que precisamente más bien sigue la tónica, ¿verdad?, de la tendencia de zonas no exentas de control constitucional y por lo tanto de la revisabilidad, ya es un término mío, pero no modificabilidad, pues digamos, de actos jurídicos, sentencias judiciales, comportamientos subjetivos, etcétera. Y no termina eso por convertir al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, Justicia Constitucional en un suprapoder, sino en un necesario órgano de control, ¿ya? Y ahí me voy brevemente, pues, a una discusión que tuvo lugar, interesante, por cierto, porque los matices históricos siempre aportan, miren ustedes, líneas de reflexión para estos temas. Y es que en ese año que menciono, ustedes saben, se publicaba en Nueva York un periódico llamado El Federalista en Estados Unidos y que pretendía convencer a los ciudadanos de Nueva York para ratificar la Constitución de Filadelfia del año 1787, la primera constitución de Estados Unidos. Y claro, no había consenso, no había consenso. Entonces, tres pensadores, Jay, Hamilton y Madison, se unen para desarrollar en sus publicaciones, sobre todo unos llamados de convencimiento a la población de Nueva York para ratificar la Constitución de Estados Unidos. Pero claro, habían objeciones y se decía, esta puntualmente que menciono, ¿por qué un poder contramayoritario, los jueces en general, mm, tenían la atribución o se les concedía el suprapoder o el sobrepoder, siendo poder contramayoritario, o sea, que no fueron elegidos por las mayorías, ya, de enmendar o corregir decisiones del Parlamento, que era un poder por excelencia mayoritario. Y claro, la tesis de mayorías, como ustedes saben, es una definición parlamentaria porque el punto acá central es que, pues, es cierto, el poder legislativo y sus representantes son elegidos en elección popular. Los jueces somos bien designados, en el caso de Perú, nombrados por concurso público. Entonces, pues el cuestionamiento en aquel año era cómo un poder que no tiene esa legitimidad de origen, popular me refiero, va a corregir a un poder que tiene esa atribución especial de haber sido elegido pues en las urnas, ¿no? Como un poder contramayoritario, que si resumen, va a corregir a un poder mayoritario, ¿no? Y la respuesta que da Hamilton, que es el autor central del Federalista 78, es muy puntual. Dice, punto uno, porque en realidad ese control no es poner un poder por encima del otro, sino es legitimar la Constitución, por un lado. Y en segundo lugar, es para justamente evitar situaciones de deformación de la Constitución. Miren qué interesante, porque en buena cuenta, la tesis de Hamilton apuntaba un poco a decir que como el Parlamento daba leyes contrarias a la Constitución, ahí había una deformación de la Constitución, y más bien lo que hacía
lo que hacían los jueces era enmendar, ¿no? Arreglar, reformar, ¿no? Esas situaciones de afectación, vulneración, pues, del principio de primacía de la Constitución. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí hay aspectos históricamente interesantes. Yo les dije, arrancamos con el caso Lüth, pero en realidad, si hablamos de control constitucional, pues con justicia también el Federalista 78 tendría mucho que aportar en este sentido desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, vámonos al segundo tema. Y yo sí ahí presentaría, miren, muy brevemente el PowerPoint que tengo acá. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza bien? ¿Se distingue, colegas? A ver, vámonos para presentar mi segundo tema. ¿Me escuchan, verdad? ¿Se escucha bien? A ver, no sé si están activados sus micrófonos, pero si me escuchan bien, agradecería que me confirmen si me escuchan bien. ¿Me escucha usted, doctora Lourdes? ¿Sí? Bueno, asumimos que sí. Bien. Quería preguntar si se distingue ahí mi PowerPoint. A ver, vamos a ver. Bien, vámonos entonces a presentar un poquito esto que no voy a abordar mucho tiempo. Me gustaría más explicarlo, pero sí, la idea es que ustedes tengan algunos elementos de juicio. Y les mencionaba, fíjense, el caso Apolonia Colca, ya entrando a las sentencias objetivamente importantes de este segundo tema. Y el caso Colca, ¿por qué es importante? Miren ustedes, aun cuando no es presente vinculante, fundamentalmente porque, pues, cambia con este fallo que ya tiene algunos años, 2004, pues sale después, cambia el parámetro de comprensión de los procesos de amparo contra resolución judicial. Porque hasta el caso Polka se entendía que solamente, y aquí vámonos a la definición del proceso de amparo, procede el amparo, lo dice la Constitución del año 1993, artículo 200, inciso 2, contra el hecho u omisión, es la definición clásica, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. ¿Y por qué dice eso? Porque, claro, antes hablamos del habeas corpus, lo que protege, el habeas data, cumplimiento, etcétera. Entonces, los demás derechos, ¿no? Y la anotación importantísima, fíjese, no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Entonces, ¿esto qué significa? Yo creo que aquí nos detenemos un momento porque efectivamente el razonamiento anterior, ¿no? Respecto al amparo contra resolución judicial era que solo existía la posibilidad de interponer esta acción cuando el proceso, razonando a contrario sensu, ¿no? fuera irregular. Vale decir, si el proceso irregular no procedía el proceso de amparo contra resolución judicial. Y si el proceso era irregular, sí, pues se permitía este tipo de acción. Ahora, claro, el proceso regular se entendía fundamentalmente en la vertiente de observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, ya haciendo un poco de desarrollo de principios y derechos de la función jurisdiccional. Pero el caso Colca, miren ustedes, dice, es que ese razonamiento de que procede solamente contra procesos irregulares, que es una interpretación del artículo 200 de la Constitución, dice,
es una interpretación sesgada, ¿no? Y segmentada. ¿Por qué? Porque, y tiene razón, o sea, podría producirse la afectación a otros derechos fundamentales, ¿ya? Y pues el proceso podría ser regular. Miren ustedes, si me siguen la lógica del razonamiento, podría haber un proceso regular como tal, pero con vulneración a otros derechos fundamentales, ¿no? Nosotros como Poder Judicial, Justicia Constitucional, decíamos en buena cuenta hasta el año 2004-2005, pues señor, si su proceso es irregular, sí lo vamos a conocer eh, en esta vía del amparo, sobre todo un proceso de amparo contra resolución judicial. Pero si el proceso es regular, no lo podemos revisar, ¿ya? Y si la invocación era a cualquier otro derecho fundamental, definitivamente no podía darse esta situación, ¿verdad? Entonces, eh, claro, es que esto, pues digamos, constitucionalmente se asoció en la tesis del constituyente de 1993 a que se entendiera restringidamente el derecho de acción respecto al proceso de amparo contra resolución judicial. Y por supuesto, claro, eso generó una jurisprudencia, vamos a decir, de carácter restrictivo. ¿Por qué? Porque solamente admitíamos, repito, los jueces, y hacemos un poco mea culpa, si podemos decirlo en esos términos, solamente admitíamos amparos contra, pues, digamos, resoluciones emanadas, ¿no? De un procedimiento irregular, para seguir lo que dice la Constitución. El caso Colca, reitero, cambia este eje de pensamiento porque dice, es necesario, y recoge este término que me parece interesante, y enseguida vamos a hablar un poco del caso Lut, ¿ya? Recoge la tesis de este concepto de orden objetivo de valores, ¿no? Que debe complementarse con esta noción que mencioné hace un rato de derechos subjetivos o valores respecto de la persona en relación a los derechos fundamentales. Y por supuesto, claro, cuando el tribunal dice cambiamos este eje de pensamiento, vean ustedes, pues, eh, en la praxis, ¿no? Hay una modificación también importante, porque si bien es cierto que muy pocos amparos contra resolución judicial se admitían porque tenía que invocarse una situación de procedimiento irregular, ¿ya? Vale decir, solamente por afectación al debido proceso y la tutela jurisdiccional, si me invocaban cualquier otro derecho, seguíamos nosotros un poco la misma, vamos a decir, tendencia interpretativa del Tribunal Constitucional. Y en realidad, pues el tribunal dice, no, no, esta forma de razonamiento tiene que cambiar, ¿ya? Y tenemos, por lo tanto, pues digamos, y aquí nos vamos precisamente a esta diapositiva que un poco resumen casi todo el pensamiento del caso Colca. Tenemos que entender que la apertura de ese abanico de posibilidades, pues se entiende como una figura necesaria porque pueden haber, y esa es la conclusión a la que llega el tribunal, pueden haber procesos regulares, pero con afectación de otros derechos fundamentales. Si ustedes me conocen el caso Colca, pues esta señora reclamaba porque hubo una incidencia cautelar en un proceso penal respecto del embargo de un vehículo, ¿ya? Y por cierto que pues ella, claro, reclama contra esa situación, pierde en las dos instancias e interpone un proceso de amparo contra resolución judicial. Y ciertamente pierde primera y segunda instancia con el razonamiento de los jueces en el sentido de que pues el proceso es regular, o sea, respetó el debido proceso, se respetaron las garantías del caso para que esto, pues, digamos, se entendiera como un proceso bien llevado, si queremos decirlo en términos prácticos.
y desestimamos los jueces del Poder Judicial esta pretensión. Claro, el tribunal también desestima, pero el tribunal desestima por otra razón. De la tarjeta de propiedad del vehículo no estaba a nombre de la señora Cole, que ella es simplemente poseedora. Se nos ocurre pensar que si hubiera estado de repente a su nombre, el tribunal si hacía un examen seguramente pues más integral del caso y resolvía pues seguramente de manera favorable. Bueno, lo cierto es que fíjense, yo creo que el tema central en el caso Colca es que, repito, este abanico de posibilidades se abre de forma amplia, porque de solamente entender esa noción restringida de proceso irregular, ¿ya? Pasamos a una tesis amplia de todos los demás derechos fundamentales, ¿ya? Pero, pues efectivamente se fija ahí un baremo, vamos a decir, de cierto equilibrio, porque yo lo vería en términos, digamos, también de números, ¿no? Si ahora recibo muy pocos procesos, antes del caso Colca me refiero, ¿ya? Por afectación, pues al debido proceso y la tutela jurisdiccional, por supuesto que ese panorama cambia por completo, ¿ya? Cuando ahora recibo por todos los demás derechos fundamentales, o sea, crece exponencialmente la cantidad de amparos contra resolución judicial. Nuestra sala un poco sufrió el embate también, porque pasamos a tener más o menos un 30%, repito, de carga procesal solo de amparo contra resoluciones judiciales. Pero el tribunal dice, vamos a fijar un canon de control, que en realidad nosotros sí lo seguíamos porque nos parecía bastante interesante analizar la pretensión desde esta perspectiva, ¿no? Algunos profesores, por ejemplo, Luis Sáenz Dávalos, dice que no se llegó digamos, a estimar mucho el caso Polka porque no era presente vinculante, pero en sentido objetivo, pues, a ver, el hecho de que el tribunal pretendiera fijar un canon de control, asumo yo, también buscaba, ¿no? Establecer un efecto de equilibrio prácticamente respecto a que si abro mucho ese abanico, entonces fijo un canon de control. Y como ustedes ven allí, teníamos 3 exámenes de hacer, ¿no? De razonabilidad, de coherencia y de suficiencia. Y claro que sí, eso permitió que efectivamente pudiéramos nosotros decir en la pretensión, ¿no? Pues, a ver, se cumple el requisito de razonabilidad, se cumple el requisito de suficiencia o el de coherencia, entonces se puede admitir la demanda o se puede en todo caso estimar la demanda. Yo les cuento, en realidad, haciendo un poco memoria de la estadística de la sala, pues el 30% que les mencioné era más o menos un estimado de la carga que llevábamos de procesos de amparo contra resolución judicial, pero de ese 30%, quizás un 95% y más, yo diría 95-98%, era de sentencias desestimatorias, ¿ya? La gran mayoría de procesos de amparo contra resolución judicial provenía muchas veces contra, pues ya prácticamente autos de ejecución, lanzamiento, desalojo o de ejecuciones bancarias, autos de ejecución de los bancos contra pues los insolventes. Entonces, en realidad ya no había mucho que hacer. O sea, el tema era que pues, allí el debate prácticamente estaba terminado, ¿no? Entonces, la tasa de desestimación de la sala en ese tipo de amparos era altísima, porque habían pocos procesos en los cuales el debate era más amplio, ¿ya? ¿Y eso qué significaba? Pues simplemente esta contingencia de desestimar los procesos de amparo, ¿no? Entonces, ustedes ven allí fundamentalmente, pues un poco el contexto de situación. El otro caso que les comentaba era el caso de Scotiabank, ¿ya? Que es, ustedes ven ahí el número también 037 del 2012, un proceso de amparo. ¿Y qué es lo interesante del caso de Scotiabank? Que se trata de una resolución de la Corte Suprema. La Corte Suprema
fíjense ustedes, para nosotros representa, pues, digamos, no es instancia, ¿no? Sino el estamento más alto en el tema de impartición de justicia. Y ciertamente, pues, la Corte Suprema, en estricto, diríamos, prácticamente cierra el debate de derecho respecto a los procesos. Entonces, este era un tema en el cual reclamaba Scotiabank contra Telefónica por el tema de unos embargos de ejecutores coactivos, alguna terminología específica de la ley de ejecución coactiva. Lo cierto es que, pues, finalmente, pues, en la vía civil, Telefónica le gana a Scotiabank y Scotiabank interpone este proceso porque resulta parte afectada, ciertamente. Y hay ahí varios aspectos interesantes. Uno de ellos, que seguramente ustedes ya lo manejan, el tema de la improcedencia liminar, ¿no? Que es un tema colateral, pero procesalmente hablando también muy valioso, porque si bien es cierto que el artículo sexto del actual Código Procesal Constitucional limita severamente la improcedencia liminar, prácticamente la nula. El punto es que durante muchos años, hasta antes de esta modificatoria, en algunos casos en donde había improcedencia liminar en primera y segunda instancia. ¿Por qué? Porque de repente no había afectación grave del contenido constitucionalmente protegido de un caso de un derecho fundamental. Entonces, pues la línea era totalmente desestimatoria. ¿Ya? Pero yo creo que aquí lo importante, vean ustedes, en el caso de Scotiabank, es que el tribunal fundamenta sobre todo la posibilidad de emitir una resolución de fondo, que claro, procesalmente lleva varios debates, porque yo digo, si la improcedencia liminar significa el rechazo liminar inicial de la demanda, entonces no ha habido discusión en sentido procesal estricto, ¿no? O sea, ¿cuándo existe el proceso en términos procesales? Pues específicamente con la admisión a trámite de la demanda. ¿Ya? Antes de ello, estamos hablando de actos postulatorios del proceso. Y por cierto que emitir una sentencia sin proceso, en términos procesales, valga la redundancia, como que no es una situación muy lógica. ¿Ya? Sin embargo, pues esta situación ocurre en el caso de Scotiabank y el Tribunal Constitucional dice vamos a revisar el fondo del asunto. Y es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, punto uno, tenemos un procedimiento de fondo a pesar de dos resoluciones previas de improcedencia liminar. ¿Ya? Bueno, a ver, esto los alemanes lo llamaron también en los años 50 del siglo pasado libertad de configuración procesal, ¿no? Principio de autonomía procesal, que implica ciertos giros, vamos a decir, respecto a que las formas del proceso son importantes, pero bajo ciertas condiciones se pueden dispensar y entrar al fondo del asunto. En materia civil hay un término en doctrina procesal civil que se llama tutela diferenciada. Y en materia constitucional lo hemos asimilado más como una noción, pues específicamente de poder entrar a modular, ¿no? Ciertos aspectos de forma para compatibilizarlos con la Constitución. Bueno, ahí hay un debate muy abierto. Monroy Gálvez es muy crítico de esta posición. Landa Arroyo defiende esto, que pues es un tema que proviene fundamentalmente de la experiencia alemana, pero que en resumen significa simplemente, si yo tengo un problema constitucional cuyas formas me impiden quizá, vamos a decir, estimar una pretensión de fondo, ya, repito, bajo ciertas condiciones, no regla regular, bajo ciertas condiciones excepcionales, dispenso temas de forma y me pronuncio por el tema de fondo. ¿Ya? Bueno, es un debate que en la doctrina todavía se mantiene. Bien, entonces, en el caso de Scotiabank, inclusive, ustedes tienen el número allí como para poder revisar también el fallo con un poco más de detalle. El Tribunal Constitucional aplica el test de proporcionalidad, ¿ya? Precisamente al examinar este amparo contra resolución judicial,
Y el test de proporcionalidad es pues un aspecto que yo creo puede revestir siempre bastante interés desde el punto de vista de que evaluamos, ¿no?, normas, evaluamos conductas, evaluamos pues si efectivamente esos actos impugnados ya reúnen estas condiciones de idoneidad, necesidad y proporción en sentido estricto. Acabo de decir hace un momento conductas, pero primigeniamente, fíjense, cuando el test de proporcionalidad nace en la jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán, en los años 50 se perfecciona, aunque algún estudio, recuerdo que el profesor Jan Sigman en algún estudio decía que en realidad el tema se remonta incluso a los tribunales administrativos de la Alemania de más o menos 1914, un poco más, cuando se hacía la evaluación de ciertas normas administrativas en el sentido de si eran compatibles con la Constitución. ¿Ya? Pero ¿qué cosa hace el Tribunal Federal Alemán 1951 en adelante? Perfecciona prácticamente el sistema. Y en buena cuenta, pues, digamos, organiza mejor estos parámetros, sobre todo a partir, miren ustedes, de dos artículos, ¿no? Los artículos 19 y 20 de la Ley Fundamental de Bonn de Alemania sobre esta noción del contenido esencial de un derecho fundamental, por un lado, y de la noción de Estado democrático y social de derecho, ¿no? Es un tema muy interesante, muy extenso, pero que en resumen involucra fundamentalmente, pues digamos, una herramienta muy valiosa. Muy bien, en este amparo que se revisa contra resolución judicial, efectivamente, al final, por lo que explico, la sentencia es estimatoria, ¿no? Sobre todo anotando que la Corte Suprema hace una interpretación literal de una norma de la Ley de Ejecución Coactiva y que al final, pues, digamos, consuma una interpretación irrazonable, ¿no?, y contraria a la Constitución. Entonces, es un caso que, pues, nos ha servido en el Poder Judicial un poco para, de alguna manera, ¿no?, enfatizar la idea de que no basta solamente una fundamentación normativa. El tribunal dice, es exigible, ¿no?, en estos casos, para que no sea cuestionable una resolución en la vía del amparo contra resolución judicial, que junto a la invocación normativa, la Corte Suprema dijo simplemente es pertinente la aplicación de esta norma, que haya un acompañamiento propiamente de una sustentación que efectivamente avale esa situación. Y bien, y les decía el tercer caso, no lo he puesto acá, no lo he puesto acá, pero sí lo menciono como referencia, el caso Casinos Tragamonedas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un caso, fíjense ustedes, bastante interesante de la jurisprudencia constitucional. Es un caso competencial, un conflicto competencial, en el cual el tribunal instaura, ¿ya?, la figura o determina la configuración de la institución de la cosa juzgada constitucional. Claro, porque tendríamos que partir de un tema. El amparo contra resolución judicial, ¿a qué alude fundamentalmente? ¿No? A atacar la cosa juzgada, ¿ya? Y la cosa juzgada tiene esa connotación, sabemos, formal y material. Formal, en sentido clásico, ya no se puede interponer ningún recurso. Material, hablamos de la fundabilidad de la pretensión, un tema de fondo. Pero el tribunal dice en el caso Casinos Tragamonedas, y esto inclusive generó hasta un pronunciamiento, recuerdo clarísimo, del doctor Tábara Córdoba, que salió a dar una declaración a los medios de comunicación en el sentido de decir, con esta decisión del Tribunal Constitucional se ha terminado con la institución de la cosa juzgada como siempre la conocemos. Ya, a ver, sí, pues el tema es complejo, pero por tema tiempo lo abrevio de la siguiente forma. Lo que sucede es que el caso Casinos Tragamonedas, al configurar la noción de cosa juzgada constitucional, en esencia dice, fíjense, que
Solo hay cosa juzgada constitucional si se observan escrupulosamente los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. A propósito, si ustedes verifican la información de hoy día, hay un nuevo precedente vinculante en procesos de cumplimiento, el caso Ceprodeldesa, ¿no? Que recién ha sido publicado. ¿Ya? Y bueno, el punto es que el tribunal dice en esencia, en el caso Casinos Tragamonedas, solamente hay cosa juzgada constitucional, o sea, estamos relativizando la cosa juzgada material si se observan los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Lo pongo con un ejemplo muy puntual y sencillo, ¿no? De repente yo discuto, litigo, peleo con la tutora, la doctora Lourdes, vamos a decir. Dios no quiera que sea así, pero a ver. Pues me gana un proceso en el cual voy a forzar un poco el ejemplo, pero es solamente para fines didácticos. Me embarga todo mi patrimonio, de repente pues, una cantidad moderada, ¿ya? Y pues ejecuta la obligación, ¿ya? Y se archiva el proceso, termina, ¿ya? Y pasan varios años, pues, y alguien por ahí advierte, oiga, un momento, señor Figueroa, me dicen, ¿no? En ese proceso en el cual lo embargó y venció la doctora Lourdes, ¿ya? Se inobservó uno de los, creo que ya son como el de hoy día 55, 56 presentes vinculantes del Tribunal Constitucional. ¿Y qué dice el caso Casinos Tragamonedas? Puntualmente esto, ¿no? No hay cosa juzgada constitucional si no se observan los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. La pregunta que podría venirnos a la mente, muy genérica, por cierto, es entonces ese proceso que ya concluyó hace muchísimo tiempo, que tiene archivamiento, sentencia ejecutada, patrimonio embargado, concluido, etcétera, etcétera, ¿se puede reabrir o no se puede reabrir? La respuesta en términos lógicos, prima facie sería, no, pues es un proceso concluido. Pero veamos, miren ustedes la fundamentación del caso Casinos Tragamonedas y la conclusión parece que tuviera otro matiz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente, pues tenía mucha razón el doctor Tábara cuando decía, se ha terminado con la institución de la cosa juzgada. El decisorio del caso Casinos Tragamonedas prácticamente dejaba sin efecto un poco más de 30 procesos en los cuales, claro, ciertamente parecía ser que no se había observado un presente vinculante del Tribunal Constitucional. Pero, a ver, yo no quiero hoy día hacer de defensor acérrimo, no es mi intención, de los jueces del Poder Judicial. Yo creo que a veces nos equivocamos, quienes hemos sido años jueces constitucionales, también somos humanos, pero los procesos siempre necesitan terminar. Y además, cuando sale este proceso, que es más o menos 2007, las condiciones eran muy diferentes a las actuales. Hoy día tenemos un sistema integrado judicial, tenemos una conexión muy alta, ¿no? Pero en esos años, por ejemplo, en los despachos judiciales, recibir al peruano era tener que esperar a veces mucho tiempo. Claro, Lima muy rápido, ¿no? Pero me refiero a lugares alejados del país. Yo hacía despacho en la sala mixta de Jaén el año 2005, 2006, fui presidente de la sala, ¿ya? Y era, pues digamos, recibir al peruano normalmente con 2, 3, 4 días de atraso, ¿no? Entonces las condiciones eran pues diferentes. Entonces alguna vez tuve que hacer un estudio de presentes vinculantes cuando la OCMA sancionó a muchos jueces por no aplicar presentes vinculantes y de un segmento de información alto de sanciones, todos los casos prácticamente eran de jueces que desconocían el presente vinculante. No que los jueces con conciencia, ¿no? No hubieran aplicado el presente vinculante. Pues seguramente que había. Yo tomé un segmento de tiempo, de información para poder levantar un estudio técnico y ciertamente, pues el tema es que, a ver, si yo tengo un juez de una localidad alejadísima, ¿no? ¿Cómo lo sanciono cuando pues no tiene
el acceso a las normas en forma inmediata. Ahora es muy diferente, ¿no? Ahora tenemos una alta, pues digamos, intercambiabilidad de información. Es mucho más veloz. Pero en fin, ese es otro debate. Lo cierto es que cuando analizamos, voy a la idea principal, el amparo contra resoluciones judiciales, definitivamente, pues el tema es que debemos entender también el concepto de cosa juzgada, ¿no? Y aquí cierro con esto que les he puesto respecto a la fórmula G, ¿no? O prohibición de cuarta instancia, precisamente con una referencia, como les explicaba, al magistrado G, integrante del Tribunal Federal Alemán, que en el caso Elfes, ¿no? Asume propiamente esta tesis que les expliqué, ¿no? De una separación entre la justicia constitucional y la justicia ordinaria. Pero entendiendo sobre todo, pues que efectivamente no podríamos nosotros eh, allí objetivizar, vamos a decir, una idea de que puede entenderse a la justicia constitucional como una cuarta instancia. Y esto yo creo que es importante desde varios puntos de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente nuestro ordenamiento jurisdiccional, jurídico, tiene esa característica de ser la justicia constitucional prácticamente un baremo, vamos a decir, o un espacio en el cual puede, sin muchas dificultades, continuarse el debate que terminó en instancias jurisdiccionales a nivel de la justicia ordinaria. Y claro, y esto, por supuesto que también es una situación compleja, ¿ya? Y que habla un poco también de la situación de congestión de la Administración de Justicia, que habla de la carga procesal, que pues muchas veces es una situación pues un tanto también compleja. Y bueno, claro, eso nos lleva también pues a algunos debates, por ejemplo, a fin de evitar una cantidad onerosa, excesiva de procesos, así debemos manejar algunas fórmulas de carácter procesal, ¿no? Y justamente aquí viene un debate, no lo he puesto aquí como línea de reflexión, pero si nosotros manejamos una tasa muy alta de procesos constitucionales también contra resoluciones judiciales, quizás sea el tiempo de que con las modulaciones del caso pertinentes podamos también hablar de una forma de certiorari, ¿no? Que, muy al modelo peruano. ¿Qué implica el certiorari? Brevemente, nada más, implica una fórmula a través de la cual, pues, se escoge discrecionalmente los procesos que se van a resolver. Un ejemplo de repente gráfico de la justicia de Estados Unidos podría darnos una referencia, ¿no? No es tan exacto, pero nos puede dar una idea. Alrededor de 10.000 procesos suben al año a la Corte Suprema de Estados Unidos, aproximadamente. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuántos procesos creen ustedes que resuelve esta Corte respecto de la carga que recibe? ¿Ya? A ver, ustedes piensen de repente, ¿no? Si es un órgano jurisdiccional muy activo, altísimo número de procesos. Si es un número, si es un tribunal de mediana actuación, digamos una cantidad media, ¿ya? Etcétera. En Perú, por ejemplo, la Corte Suprema de Perú resuelve más o menos, recibe en realidad 90.000 procesos al año. A ver, ¿cuántos resuelve? Trata de acercarse a una buena producción. Pero es bastante, claro, 9 salas de la Corte Suprema que tienen que resolver 90.000 procesos. Estoy hablando un poco de estadísticas a diciembre del 2023. No tengo las últimas, pero entiendo que es más o menos alta. Lo cierto es que, pues, si eso ocurre, a ver, sobre 90.000 procesos, resolver 90.000, pues es una exigencia bastante alta. Pero si la Corte Suprema de Estados Unidos, la Corte Federal, no las Cortes estatales, porque Estados Unidos tiene estados y Cortes Supremas estatales, me refiero a la Corte Suprema Federal,
que funciona en Washington, D.C. Si es que recibe 10.000 procesos, miren ustedes, y esto pueden corroborarlo usted en la página web de la Corte Suprema de Estados Unidos, resuelve más o menos una media de 100 procesos al año. 100 procesos. Claro, a ver, 100 sobre 10.000, ¿qué implicaría? Más o menos uno de cada 100 procesos. O sea, 99 aproximadamente, números más, números menos, no son resueltos por la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Ya? Y eso, a ver, da lugar pues a varias ideas, ¿no? Porque no es que sea una corte inactiva, sino es que el certiorari como una fórmula procesal, y tengo algunos alumnos en las escuelas de posgrado que se han animado a trabajar el tema, ¿ya? Me parece interesantísimo porque habría que adaptar a la experiencia peruana qué se puede hacer. Eh, pues implicaría de repente el certiorari básicamente dos cosas, ¿no? Primero, confianza en el juez inferior, ¿ya? Claro, confianza en el juez inferior. ¿Por qué? Porque ya no termino yo por debatir todo, ¿ya? Sino aquello que realmente exige prácticamente una decisión. O sea, la Corte Suprema ya no tiene que verlo todo, ¿ya? Diríamos, caso del Tribunal Constitucional, de repente, presidente Vázquez Romero, el Tribunal Constitucional no tiene que revisar todo, pero claro, ahí tiene matices diferentes. En el caso de Estados Unidos, dos ideas, ¿no? Confianza en el juez inferior y segundo, fíjense, algo para lo que es siempre importante una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional. Fijar, ¿ya? Verdaderas líneas jurisprudenciales. La casación, como ustedes saben, la palabra casar viene del francés casser, que significa romper, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa decían los franceses al pensar en un recurso de casación? Tendrá el órgano supremo que romper la interpretación que hace el juez de grado inferior contraria a derecho, una interpretación no conforme a derecho. Pero el punto, pues, es que, mm, en definitiva, si el juez supremo o la Corte Suprema tiene que revisar todo, ¿ya? Entonces ya no puede fijar con tanta facilidad verdaderas líneas casatorias. La cuestión de la casación es menos procesos, grandes líneas casatorias, ya a nivel jurisprudencial nacional, diríamos, ya, pero que puedan tener ese parámetro, ¿verdad? De pedagogía, de enseñanza, de precedentes que realmente persuadan, ¿no? Entonces, bueno, es así, ¿no? Bueno, y el último punto que me queda, el caso Lüth, para comentarlo con ustedes así en forma muy, muy general, salvo que de repente hayan algunas preguntas, pero el caso Lüth podría graficarlo y si nos queda un poco de tiempo, ya podemos en todo caso ampliar algunas ideas. Pero el caso Lüth, como les decía, es una sentencia del año 1958 que básicamente, como les contaba, creo que ya puedo sacar el PowerPoint. Básicamente presenta pues estas dos nociones centrales que les comentaba, ¿no? El caso Lüth es de un contexto histórico muy interesante porque el señor Harlan, que es una de las partes involucradas en el caso Lüth, hacía por referencia de Goebbels, que era el director de propaganda del gobierno del régimen nacionalsocialista de los nazis en la Alemania de los años 30, hacía distintas películas, un poco de propaganda, ¿ya? Y bueno, y termina la guerra y efectivamente, pues este señor también es procesado por un tribunal penal en Hamburgo, ¿ya? Pero no lo condenan por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Porque era solamente una especie de cineasta y tenía solamente esta vamos a decir, ocupación, de difusión, de propaganda nazi, ¿no? En películas. Pues termina la guerra, este señor es procesado, ya, pero no lo sancionan, repito, por crímenes de lesa humanidad. Bueno, y esto le dio vías para, después de la guerra,
organizar, armar una película llamada La Amada Inmortal, ¿no? Y que era un poco una especie de reminiscencia, les cuento, de defensa de la ideología nazi. Y el señor Eric Lüth, que tenía que ver mucho con los temas de prensa, lo que hace es llamar un boicot a la población de la Alemania de ese entonces para pues no ver la película, ¿no? Y obviamente el señor Harlan, sintiéndose afectado, demanda al señor Lüth y un tribunal civil de Hamburgo sanciona a Lüth precisamente por esta situación de no llamar al boicot. Y bueno, había el antecedente de que Harlan no había sido sancionado por crímenes de lesa humanidad, entonces estaba hábil para poder pues seguir produciendo películas. Y el caso es del año 1951, pero llega a tener sentencia el Tribunal Federal Alemán en el año 1958, y una de las sentencias más importantes en los temas de libertad de expresión, por un lado, el otro, el concepto que les mencionaba de irradiación de los derechos fundamentales, ¿no? Finalmente, pues recala en una situación en la cual el tribunal le dice al señor Lutz que no podía expresarse en esa tesitura, y el tribunal considera que se afectó la libertad de expresión. ¿Ya? Y esta sentencia tiene ese parámetro, fíjense ustedes, importantísimo, que nos sirve para orientar, pues básicamente, tanto el tema del amparo contra resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque implica esa posibilidad de entender, pues digamos, una extensión más amplia de los derechos fundamentales, ¿no? El caso de la justicia alemana, en buena cuenta, dice, repito, el Tribunal Federal Alemán, que no solamente debe entenderse una tesitura, ¿no?, subjetiva de los derechos fundamentales, sino un orden público, objetivo de valores. Vale decir, los demás derechos fundamentales también son cognoscibles y analizables en esta controversia. Y eso ha servido, miren ustedes, para que en la experiencia peruana, asumiendo estos elementos del caso Lüth, ya podamos nosotros entender, pues digamos, esa tesis del Tribunal Constitucional, que creo que tiene que ver mucho, porque recoge el mismo término, ¿no? Orden público, objetivo de valores. ¿Ya? Recoge esos términos del caso Lüth, ampliando la tesis, ¿no?, del amparo contra resoluciones judiciales. Y por eso les decía, ¿no?, transitando de solamente debido proceso, tutela jurisdiccional, a todo el conjunto de derechos fundamentales. Entonces, eso es, fíjense, un poco apretadamente. Yo sé que es siempre complicado en estos casos poder abordar todo, pero es más o menos una gráfica de lo que queremos plantear. Veo que Jorge quiere hacer una pregunta. Jorge ha levantado la mano. ¿Me escucha, Jorge? O si alguien quiere de repente plantear alguna reflexión, interrogante respecto a los temas que estamos abordando. Señores Bueno, discentes, pueden levantar la mano los que deseen preguntar para bueno, habilitar los micrófonos. cierto, cierto, hay que habilitarlos. Al parecer, doctor, no hay preguntas. Ya, Pasamos a las conclusiones finales de la conferencia. ya, muy bien. Hasta las siete y Bueno, treinta. sí, claro, por supuesto que sí, muchas gracias. Bien, hay una parte interesante, y estaba pues, buscando un poco más la información del caso Liud, porque les decía, me parece un caso recomendable para leer. ¿Ya? De repente una conclusión de esta conferencia podría ser muy bien ver un poco más antecedentes del caso Liud, ya, por el significado que tiene, ¿no? O sea, yo entiendo que comprender una institución nuestra, el amparo contra la resolución judicial, que en realidad existen en muchos ordenamientos comparados,
recogen mucho de este aspecto. Y Perú, repito, ha sido pionero con su Código Procesal Constitucional en el sentido de que efectivamente pues ha desarrollado esta institución que otros ordenamientos, claro, lo tienen, pero digamos no en forma tan organizada u orgánica, si queremos decir, como en el caso peruano, ¿no? A través de nuestro Código Procesal Constitucional. Pero la idea es la misma. O sea, los jueces efectivamente pueden en sus decisiones afectar derechos fundamentales. ¿Ya? ¿Y eso a qué conlleva? A que podamos nosotros, pues, entender que efectivamente se necesita una forma de optimización, de mejor optimización de los derechos fundamentales que implica este rol de la justicia constitucional. Claro, yo hablo, fíjense, en una situación un poco intermedia, valga el término, porque habiendo hecho tantos años judicatura constitucional en sala constitucional, pues, soy parte del Poder Judicial, pero he sido mucho tiempo también parte de la justicia constitucional. Y por supuesto, hay que revisar lo que hacen los demás colegas, pero la perspectiva, ¿cuál es? La perspectiva yo creo que es, no solamente es un enfoque filosófico, sino también pragmático, buscar buenos estándares de defensa de los derechos fundamentales. Creo que esa es la idea, ¿no? Del amparo contra la resolución judicial. Y esa, vamos a decir, estandarización conlleva también una idea de optimización, ¿no? Por eso les decía, el caso Liu, yo pienso que es emblemático en varios aspectos. Yo recogía, como les contaba, varios ítems. Y una parte que me pareció interesante del caso Liu, que un poco explica también la idea proactiva del señor Liu cuando se defiende, ¿no? Que aquí está la cita en inglés, pero no está complicado. Dice, all decent Germans, o sea, todos los alemanes decentes, dice, not only have the rights, no solamente tienen el derecho, but the duty to boycott the movie to fight against the ignoble representative of German film. Dice, todos los alemanes decentes tienen no solamente el derecho, sino la obligación, dice, ¿no? De boicotear este film para pelear contra estas representaciones no nobles, ¿no? Que se detalla en la película, ¿no? Y efectivamente, creo que con eso, pues hay una idea un tanto un poco más expansiva de lo que es la justicia constitucional. O sea, la justicia constitucional, miren ustedes, hablamos a veces en la doctrina de una guerra de cortes, pleitos tribunal constitucional contra poder judicial. Me acuerdo que mi profesor español, Pablo Pérez Trems, hablaba del famoso choque de trenes. Algún curso hice con él hace muchos años en Cádiz, al sur de España. Y era muy enfático también ese tema, ¿no? O sea, ese choque de trenes lleva pues prácticamente a esas colisiones, ¿no? De la justicia constitucional con la justicia ordinaria. Pero en esencia, creo que habría que entenderlo así, se trata de establecer un orden, ¿no? De establecer una, como digo, optimización de los derechos fundamentales, y eso es lo que hace la justicia constitucional. Y bueno, a ver, así como el tribunal, así como los jueces constitucionales se pueden equivocar, cierro un poco con una reflexión sobre el caso Cerro Prieto, que es también un fallo emblemático del Tribunal Constitucional, en el cual el tribunal admite inclusive un error de sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de un amparo contra resolución judicial muy especial, en el cual una de las partes gana un primer proceso, ¿ya? Y la parte que pierde, precisamente Cerro Prieto, ya interpone pues un amparo contra esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Ya que hablamos de quién tiene la razón y quién se equivoca. Y es un caso que se los recomiendo leer, lo pueden ubicar, por supuesto que sí, Cerro Prieto, que les aparece la sentencia del Tribunal Constitucional, pero es un caso en el cual el tribunal dice, pues hemos tenido en un primer proceso esta documentación, ¿no? Que en esta segunda acción, en este amparo, ¿no? Este segundo amparo, contraamparo, recién visualizamos, ¿ya?
y le da la razón precisamente a la parte ahora demandante antes demandada. Claro, a ver, el punto es, el tribunal dice, no estamos estableciendo esto como regla general, que pues se pueda impugnar decisiones del Tribunal Constitucional. Pero finalmente, el caso Cerro Prieto es un poco un ejemplo gráfico de que todos nos podemos equivocar, ¿no? Todos podemos tener un error, no solamente la justicia constitucional del Poder Judicial, que somos un segmento saneador, miren ustedes, porque vemos procesos constitucionales en primera y segunda instancia, ¿ya? Y el Tribunal Constitucional, pues, vía recurso de agravio constitucional, pero le enviamos al Tribunal Constitucional carga saneada, carga filtrada. ¿Por qué? Porque el tribunal no conoce sentencias estimatorias. En el caso Cerro Prieto, repito un poco para cerrar el comentario, básicamente hay esta cuestión, ¿no? El tribunal dice, pues nos hemos equivocado, ¿ya? Y por lo tanto, pues hay esta figura de que debe estimarse la demanda, ¿no? Entonces yo a veces en clases, claro, pues hago esta pregunta provocativa a mis alumnos, ¿no? ¿Procede amparo contra decisión del Tribunal Constitucional? La respuesta prima facie inicial es no, obviamente que no, ¿ya? Pero la jurisprudencia constitucional tiene estos matices así pues tan especiales y tan particulares. Yo le agradezco a la Academia de la Magistratura la deferencia de esta invitación. Espero que los materiales que hemos enviado les puedan ser de utilidad. Muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias por su participación en la conferencia y a los señores discentes de igual manera. A partir de la semana siguiente estará las constancias para que las puedan descargar. Eh, no olviden, señores discentes, a partir de las 7:30 hasta las 8:00 p.m. podrán marcar la salida de asistencia. Gracias, doctor. Muchas gracias. Que les Buenas vaya bien. noches. Muy buenas noches con todos también. Buenas noches.